Hoy tengo el gran privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios en un mensaje bajo el tema Operaciones del Espíritu Santo, con el subtítulo En la cresta del derramamiento. Hace poco di inicio a esta serie bajo el tema Operaciones del Espíritu Santo, en la cual estaré hablando acerca de lo que es el vasto ministerio del Espíritu Santo. Cada mensaje tendrá un enfoque diferente, y el enfoque de esta mañana, así como lo sugiere el título, es sobre cómo mantenerse en la cresta de la ola del derramamiento. El derramamiento del Espíritu Santo, conocido también como el bautismo en el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo, representa una acción trascendental de parte de Dios y que le permite a la iglesia entrar en la plenitud de Dios, y además la capacita para que pueda hacer su voluntad como Dios requiere. El pasado mes de mayo nuestra iglesia experimentó un derramamiento genuino del Espíritu Santo. Esa llenura de la cual nos habla la palabra de Dios y que vino sobre los discípulos de Jesús en el aposento alto el día de Pentecostés, esa misma llenura inicial fue derramada sobre esta iglesia. Muchos de ustedes recibieron esta llenura inicial. Otros de ustedes recibieron una llenura subsecuente. Ya vamos a hablar más acerca de esto. Pero si hay algo que nos enseña la palabra de Dios, es que este derramamiento no se limita a la celebración de una fiesta o a un evento o a una experiencia. Este derramamiento del cual Dios profetizó por medio del profeta Joel, cuando dijo: en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Este derramamiento es tan solo la puerta de entrada para que el creyente y la iglesia opere en el poder sobrenatural de Dios y para que viva una vida en el Espíritu. Usted puede ser cristiano toda su vida y nunca mojarse los pies con lo sobrenatural de Dios. Usted puede ser cristiano toda su vida y nunca verdaderamente andar en el Espíritu. Si vemos a Pentecostés simplemente como una visitación de parte de Dios que ocurre una vez cada tanto tiempo, pues ahora, hermano, hay que esperar a ver cuándo Dios se le ocurre hacerlo de nuevo. Si lo vemos bajo esa óptica, hemos malinterpretado y malentendido su propósito y su diseño. Para darle una analogía de lo que estoy hablando, alguien pudiera decir que la salvación es un evento que ocurre en la vida de una persona. Pero la Biblia se refiere a la salvación como la puerta de entrada al reino de Dios, que le permite a este nuevo creyente vivir bajo el señorío de Cristo y que también le permite caminar con Dios desde ese momento hasta la eternidad. Es decir, es algo que te cambia por completo y para siempre. Por eso la Escritura dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. De la misma forma, el derramamiento del Espíritu Santo que trae Pentecostés, no que trajo, sino que trae, es algo que te cambia para siempre. Como ustedes ya saben, este derramamiento inicial no es lo mismo que la salvación, es algo que viene subsecuente a ella. Pero lo maravilloso de todo es que Pentecostés fue dado a la iglesia, no solo a la iglesia primitiva. Aquello que ocurrió en el aposento alto y que se describe en Hechos capítulo 2 es un derramamiento el cual Dios hace disponible desde ese momento para su cuerpo en cada momento que lo necesite. Se manifiesta obviamente como un derramamiento inicial, pero con el objetivo de que continúe mientras la iglesia siga operando en esta tierra, dando testimonio de Jesucristo a este mundo que se está perdiendo. Permítame ilustrar esto con el siguiente ejemplo. Cuando un surfista, de esos que hacen surf en el mar, cuando un surfista quiere tomar una buena ola para surfear sobre ella, ellos se sientan sobre la tabla en el mar flotando, viendo hacia el horizonte, y cuando el surfista detecta que viene una buena ola que vale la pena surfear, él se da la vuelta, panza abajo a la tabla, y a toda velocidad hacia la costa empieza a nadar con las manos. Y cuando el momento es el indicado, cuando él siente que la ola viene por detrás y lo empieza a levantar, él impulsa su cuerpo con sus manos sobre la tabla para ponerse de pie. Y si el momento en que tomó la ola fue el oportuno, el surfista permanecerá sobre la cresta de la ola y luego empezará a surfear en su interior de un lado hacia el otro. Todo lo hemos visto en la televisión.
Pero fíjese bien que una vez que el surfista está montado sobre la ola, esto es muy importante, una vez que el surfista está montado sobre la ola, él debe emplear sus habilidades dadas por Dios y debe cooperar con las leyes de la naturaleza que Dios puso en marcha. Y si lo hace bien, según las leyes de Dios, permanecerá sobre la ola. Pero si no lo hace bien, si no coopera con las leyes de la naturaleza que Dios puso en marcha, se caerá de la ola y la ola seguirá su curso y dejará al surfista atrás. El derramamiento del Espíritu Santo que viene a la iglesia viene como una ola. Y nunca fue la intención de Dios que estuviéramos sobre esa ola por un breve momento, solo para decir qué maravilloso servicio tuvimos, pastor, qué experiencia más linda, qué visitación de parte del Señor. Dios quiere que nos mantengamos sobre la ola, en la cresta del derramamiento. Pero para que esto ocurra, así como el surfista, debemos emplear las habilidades y capacidades y recursos que Dios nos ha dado, y luego debemos identificar cuáles son aquellas leyes espirituales que Dios ha puesto en marcha, y una vez que las hemos identificado, debemos cooperar con ellas. La ley espiritual que garantiza esto para la iglesia es la ley de la permanencia. Dígalo conmigo, la ley de la permanencia. Esta es una de las leyes espirituales más poderosas que usted encontrará en la Biblia en lo que respecta al creyente y a la iglesia, la ley de la permanencia. Y quiero que veamos algunos ejemplos y les pido que notemos la causa y el efecto que encontramos en estos pasajes. El Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 7, Jesús dijo: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, esa es la causa. Y ahora viene el efecto: pidan lo que quieran y les será hecho. Notemos que lo segundo, pedir lo que queremos, se da únicamente cuando se cumple lo primero. Esa es la causa y el efecto. Juan capítulo 15 versículo 4: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. No podemos dar fruto a menos que se cumpla lo primero, que es permanecer. Juan 15 versículo 10: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Ahí está la causa y el efecto. Y la última cita, Juan capítulo 8 versículo 31: dirigiéndose a los judíos que habían creído en él, dijo Jesús: si se mantienen fieles a mi mensaje, esa es la causa, y el efecto es: serán verdaderamente mis discípulos. ¿Qué podemos entender aquí? Que cuando permanecemos, cuando nos mantenemos, cuando continuamos en aquellas cosas que Dios nos ha instruido, estamos viviendo bajo la ley de la permanencia. Y si algo podemos aprender de la ley de la permanencia, es que cuando vivimos conforme a ella, podemos tener la certeza que veremos los resultados que han sido prometidos. Y la iglesia primitiva entendió perfectamente cómo opera esta ley. Reflejo de ello es todo lo que leemos en el libro de los Hechos a partir del capítulo 2 y hasta el final. El apóstol Pablo también, de una manera implícita, hace referencia a esta ley de la permanencia cuando dijo en Efesios capítulo 5 versículos 18 al 21: y no se embriaguen con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sean llenos del Espíritu. Ahí está la causa: sean llenos del Espíritu. Y ahora vemos el efecto: hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón, dando gracias siempre por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Mire todo el efecto que viene a causa de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Pero de qué nos está hablando el apóstol Pablo? Nos está hablando de permanecer. Mire que la frase sean llenos está escrita en el tiempo presente imperativo del léxico griego, lo cual denota una acción continua. Enfatiza una manera habitual y duradera de hacer algo como un estilo de vida.
apunta a continuar en ello, a permanecer. El Señor nos dice a través del apóstol Pablo: aquello que experimentaste en Pentecostés no era solo algo para aquel momento, es algo en lo que debes continuar y debes permanecer siempre. Así que el mandato "sean llenos" debe interpretarse como un proceso y no como una instancia, algo que debe ocurrir una y otra y otra y otra y otra vez en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Y como iglesia tenemos la enorme responsabilidad de propiciar los momentos y la atmósfera para que esto se lleve a cabo. Así que el apóstol Pablo está diciendo que debes continuar y permanecer sobre la cresta de la ola del derramamiento. No dejes que te pase por alto, no te bajes de ella. Y si por algún motivo te caíste, vuélvete a montar. Sé lleno nuevamente del Espíritu Santo. Pero hablemos ahora de manera práctica, porque el apóstol Pablo nos dice lo que debemos hacer, pero no necesariamente nos dice cómo debemos hacerlo. Para que esto ocurra, para que permanezcas y para que continúes en la ola del derramamiento, hay ciertas condiciones que deben cumplirse. De lo contrario, la continuidad del derramamiento se detiene, no porque Dios quiere, sino porque su iglesia no está en sintonía con la forma en que debe operar. Por eso es tan importante identificar las leyes espirituales que están en marcha. Así que vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, ya que aquí encontramos los pilares del avivamiento que operan dentro de la ley de la permanencia. Yo he identificado que son 4 los pilares, pueden haber más, pero yo me voy a enfocar en 4 y hoy vamos a ver el primer pilar únicamente, porque son extensos y no vale la pena cubrirlos así por encimita. Así que el primer pilar del avivamiento que nos permite como iglesia mantenernos sobre la cresta de la ola del derramamiento es la unidad. Justo después de que Jesús hiciera su ascenso final al cielo, nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 y versículos 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Me detengo ahí por un segundo, porque este verbo morar, katamenó en el griego, quiere decir permanecer, quedarse, residir. No es simplemente un lugar donde me estoy hospedando, se refiere a un lugar de permanencia. Y mire que esa es la única instancia donde ocurre esta palabra en todo el Nuevo Testamento, y lo curioso es que esta ocurrencia está enmarcada en el contexto del mandato de Jesús en torno al derramamiento del Espíritu Santo. Así que esta palabra morar nos da el punto de partida para la misión que es impulsada por el Espíritu de Dios. Continúo leyendo, dice que moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Mira el versículo 14, ¿qué dice? Todos. No solo algunos de los que estaban ahí reunidos, no solo el equipo de intercesión que se reúne allá antes del servicio a orar, no solo los pastores y los ancianos que también se reúnen a orar. Dice, todos estos perseveraban unánimes. ¿En qué? En oración y ruego. Recuerde que todo esto es previo a Pentecostés, es la antesala de. Y ahora llegamos a Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, ¿cuántos estaban? Todos, unánimes juntos. Y de repente, ¿puede ver la ley de la permanencia en estos dos pasajes? En Hechos 1 dice que están morando juntos, que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y llegamos a Hechos 2 y esos mismos que estaban juntos en Hechos 1 dice que continuaban estando todos unánimes juntos. Lo que ocurrió en Pentecostés, el derramamiento, es el resultado de 3 cosas. Lo primero es la promesa de Dios. Sin promesa de Dios no ocurre nada. Lo segundo es la obediencia al mandato de Jesús de esperar la promesa. Y lo tercero es la actitud de los discípulos mientras permanecían juntos. Y esta actitud, querida iglesia, se traduce en unidad.
Ahora, ¿qué pasa si Dios da la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, pero la iglesia no permanece en unidad? El derramamiento no se lleva a cabo. No porque Dios quiere, como dije, sino porque no se cumplen las condiciones que Dios requiere para que se pueda producir el derramamiento. El vino nuevo no se puede verter en odres viejos y rígidos, en recipientes con actitud indiferente, distraída, con actitud desobediente o rebelde. ¿Cuántos aquí saben quién es Benny Hinn? Levante su mano si saben quién es Benny Hinn. Algunos de ustedes. Pues Benny Hinn es un hombre a quien Dios ha utilizado con mucho poder, y a través de él ha habido mucho derramamiento del Espíritu Santo en muchas iglesias en diferentes partes del mundo. Y cuando Benny Hinn estaba en la cúspide de su ministerio, que fue hace varios años, tal vez unos 15 o 20 años, alguien le pidió que viniera a Honduras a predicar y a dar una serie de conferencias. Y él primero dijo: sí, iré a Honduras. Pero luego el Señor le habló y le dijo: no irás a Honduras. Y Benny Hinn le preguntó: ¿por qué, Señor? Y el Señor le dijo: porque la iglesia en Honduras está dividida, refiriéndose a la iglesia de todo el país. ¿Usted sabe qué pasaría si el Espíritu Santo es derramado en una iglesia que está dividida? El derramamiento se disipa y se echa a perder el vino. Por eso Dios no derrama su Espíritu en una iglesia que está dividida. La unidad, querida iglesia, de la iglesia alrededor de los propósitos de Dios propicia las condiciones que provocan que Dios derrame de su Espíritu. Dios no puede contenerse de derramar su Espíritu donde hay unidad. Y fíjese bien que nos dice 1 Corintios 15:6, no tengo la cita ahí arriba, pero si está tomando notas apúntelo. Jesús se le apareció a más de 500 discípulos después de la resurrección. En una ocasión, 500 discípulos que escucharon el mandato de esperar en Jerusalén hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. Y de esos más de 500 discípulos, un tercio, 120, obedecieron y permanecieron. ¿Sabe cuál fue el resultado sobre esos 120? Sobre ellos vino el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado de los que no obedecieron y no permanecieron en unidad? No recibieron ningún derramamiento del Espíritu Santo. Dios no hace acepción de personas. Él requiere obediencia a sus principios y a sus leyes espirituales, y la unidad es absolutamente indispensable para Dios. ¿Sabe? Satanás detesta con todo su ser cuando la iglesia está unida, porque sabe que esto provoca el mover de Dios que viene con poder, y sabe que ese poder lo desplaza y lo neutraliza. Mire lo que dice Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, de tu cuello, y el yugo de la opresión de Satanás sobre el pueblo de Dios, dice, se pudrirá a causa de la unción. Donde hay derramamiento del Espíritu Santo, el aceite de la unción es derramado. Y donde el aceite de la unción es derramado, el poder de Dios se manifiesta. Y donde el poder de Dios se manifiesta, el reino de las tinieblas tiembla y retrocede. Es una progresión inevitable. Salmo 133, versículos 1 al 3. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan, ¿cómo? En armonía. Es como el buen aceite, el aceite simbólico del Espíritu Santo. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. Ciertamente allí, ¿dónde? Donde los hermanos conviven en armonía, ciertamente allí el Señor envía su bendición. Y mire que la palabra hebrea yachad, armonía, del versículo 1, quiere decir unidad, juntos y unánimes. El Señor está hablando acerca de lo mismo. Donde hay unidad alrededor de sus propósitos, ahí el Señor derrama el aceite y ahí derrama de su Espíritu. Así que debemos proteger a toda costa la unidad. Pero bien, la unidad no es que todos te caigan bien.
Unidad es que a pesar de diferencias que podemos tener, a pesar de que podemos pensar diferente sobre esto, sobre lo otro, a pesar de que alguien no te caiga muy bien o a pesar de que alguien te haya ofendido, vamos a permanecer unidos alrededor de los propósitos de Dios. ¿Dónde está la iglesia de Dios que quiere permanecer unida en el Señor? Si permanecemos unidos, Dios continuará derramando de su Espíritu. En Hechos capítulo 3 leemos el relato de cuando Pedro y Juan predicaban en el pórtico de Salomón. Habían recién sanado a aquel paralítico en la puerta hermosa que no podía caminar, y obviamente eso causó mucho revuelo, y los saduceos y los escribas los prendieron y los metieron en la cárcel porque se sentían amenazados. Y al día siguiente los llevaron al Sanedrín para ser interrogados y les preguntaron: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Y nos dice la palabra en Hechos 4 versículo 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, no vacío, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y les empieza a predicar: este milagro fue hecho en el nombre de Jesús, a quien ustedes crucificaron, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y Él ahora se ha convertido en la piedra angular, y no hay salvación en ningún otro. Y como el Sanedrín no tenía forma de refutar este milagro que había acontecido, todos sabían quién era el lisiado, el paralítico, y lo veían ahora saltando y glorificando a Dios en el templo. Entonces, como no tenían forma de refutar ese gran milagro, amenazaron a Pedro y a Juan y les prohibieron que siguiera predicando en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que los dejaron ir, y luego dice: y volvieron a los suyos. Mire qué importante es cuando estamos en aprietos, ¿dónde ir? No vayas donde cualquier persona. Aquí dice que Pedro y Juan volvieron a los suyos, a los hermanos de la fe, y les contaron todo lo que había sucedido. Y luego dice el versículo 24: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, en unidad, la voz a Dios, y dijeron, y empezaron a orar. Empezaron a alabar al Señor, empezaron a engrandecer a Dios, a engrandecer el nombre de Jesús, a engrandecer y alabar a su ungido, al Cristo. Y llegamos al versículo 29, siguen orando y dicen lo siguiente: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31: cuando hubieron orado, recuerde que están unánimes juntos, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, vuelve a enfatizar que son todos porque están todos unánimes juntos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero uno se puede preguntar: ¿pero no habían sido llenos del Espíritu Santo en el aposento alto en Pentecostés? ¿Cómo es que dice aquí que están llenos otra vez? Pues en el aposento alto en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, y el poder de Dios se empezó a manifestar primero cuando Pedro predica aquel mensaje que produce o provoca la salvación de 3,000 personas, y luego el poder de Dios va a través de ellos, fluye a través de ellos, y se lleva a cabo este gran milagro de sanidad del paralítico. Entonces se vaciaron del Espíritu, pero por eso debemos volver a llenarnos nuevamente. Por eso Pablo dijo: sean llenos, sean continuamente llenos del Espíritu Santo. Así que lo que vemos aquí es el mismo patrón, es la ley de la permanencia. Permanecieron en unidad en torno a los propósitos de Dios, permanecieron en Dios mediante la oración todos. Alzaron unánimes la voz a Dios, y sobre todos ellos fue derramado el Espíritu Santo nuevamente. Si la actitud y el enfoque de la iglesia es venir a las reuniones por mis necesidades personales, para que oren por mí, para ver si recibo palabra, para que se desate mi provisión, para recibir mi milagro, si ese es el enfoque principal y no es Dios y sus propósitos, no hay derramamiento. No estoy diciendo que esas cosas no son importantes, tienen un lugar,
pero el enfoque y el propósito principal de ser de la iglesia debe ser Dios y sus propósitos. Cuando la actitud y el enfoque principal de la iglesia es glorificar aún el nombre de Jesús, es hacer lo posible para que avance el reino de Dios en nuestro entorno. Cuando el enfoque principal es que la agenda de Dios se lleve a cabo y es estar en los asuntos de nuestro Padre, entonces ahí tenemos una iglesia que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y sobre esa iglesia Dios continuará derramando su espíritu. Y además de ello, así como lo promete su palabra, también recibirá las añadiduras que han sido prometidas. Permanecieron en unidad en torno a los propósitos de Dios, unánimes juntos. No solo estaban juntos, podemos estar juntos pero divididos. Así hay familias, así hay iglesias, aunque no lo crea, así hay naciones enteras. Están juntos pero están divididos. Debemos estar juntos y unánimes al mismo tiempo. Ellos estaban unánimes juntos, y debido a esto movieron la mano de Dios para derramar otra vez de su espíritu sobre ellos. ¿Por qué? ¿Para qué propósito? Como dijimos, para que siguieran operando en el poder sobrenatural de Dios y para que siguieran andando en el espíritu, mientras testificaban, por supuesto, acerca de Jesús. Sabe, Dios está en el cielo con su mano levantada y Él espera a que provoquemos que la mueva. Si no me cree, recuerda la historia de Moisés cuando están frente al Mar Rojo antes de que se dividiera. Voltea a ver al Señor y el Señor le dice: ¿por qué me volteas a ver a mí? ¿Qué tienes en tu mano? Si no me cree, pregúntele a Josué y a los sacerdotes que tuvieron que meter el pie en el Jordán para que Dios moviera su mano para detener las aguas. Y si no me cree, pregúntele a los discípulos que estaban esperando en el aposento alto. Ahora, este derramamiento inicial en Pentecostés, de Pentecostés en el aposento alto, ya vimos que estaban unidos. Pero ¿qué pasa si después de esto uno se pelea con el otro se resiente porque no lo saludaron cuando vino a la iglesia, porque no lo convocaron a la reunión, porque se les olvidó pedirle que orara? Uno jala para aquí, el otro para allá, el otro está más interesado en desarrollar su propio ministerio y que su propio nombre sea enaltecido. ¿Qué pasa en ese caso? El Espíritu Santo no es derramado más. Dios no comparte su gloria con nadie. Para continuar en la cresta del derramamiento debemos andar en unidad siempre. ¿Y sabe usted lo que refleja la unidad? Refleja la postura del corazón de una iglesia hacia Dios. Y la unidad solo puede existir donde hay humildad. Y donde hay humildad, Cristo siempre va a ser exaltado. ¿Y sabe usted que refleja la división? También refleja la postura del corazón de una iglesia hacia Dios. Y la unidad no puede existir donde hay soberbia y rebeldía. Donde hay soberbia y rebeldía, eso es lo que produce la división. Y mire que nos dice Dios en 1 Samuel 15 que la rebeldía es tan grave como la adivinación, y que la arrogancia es tan grave como el pecado de idolatría, y ahí Dios jamás derramará de su espíritu. Vuelvo a Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés. Mire que a veces leemos eso por encimita y no nos detenemos a estudiar, pero cuando estudiamos qué es lo que quiere decir en el idioma original, nos damos cuenta de dos cosas. Primero, que no es que finalmente llegó la hora y marcó las 9 de la mañana para que empezáramos esta asamblea para adorar a Dios. No es eso. O que el cronómetro en su cuenta regresiva llegó a 0 y ya es hora, llegó el momento de que empezáramos. No es eso. Cuando llegó el día de Pentecostés, en el idioma original se traduce en lo siguiente: y cuando se cumplieron las condiciones requeridas por Dios, entonces llegó el día de Pentecostés en su totalidad. Y de repente, mientras el equipo de alabanza me acompañan en el altar,
Y de repente, Hechos 2, versículos 2 al 4, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual entró en toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se asentaron sobre cada uno de ellos. ¿Y qué dice después? Y fueron, ¿cuántos? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y de repente, cuando se cumple la ley de la permanencia en torno a la unidad, viene el derramamiento. Quiero que por favor se pongan de pie y vamos a cerrar con una oración, no con la oración tradicional. Aquí vamos a aprovechar este momento que el Señor ha propiciado, y quiero empezar primero haciéndoles la siguiente pregunta, que es una pregunta que no viene de mí. El Señor la puso en mi corazón y el Señor quiere hacerte esta pregunta a ti. ¿Hay algo en tu corazón que está sirviendo como un obstáculo para que Dios derrame o siga derramando de su Espíritu sobre tu vida, sobre tu familia o sobre tu iglesia? Dios quiere que lo rindas a Él. Así que cierre sus ojos y ore conmigo para que no permitamos que haya nada en nuestro corazón que pueda servir como obstáculo. Señor, te damos gracias, Padre, por acordarnos, Señor, de la importancia de la unidad, Señor. Por acordarnos que donde hay unidad hay humildad, y donde hay humildad, Cristo está entronado. Queremos, Señor, ser esa iglesia, y no queremos que haya nada en nuestro corazón que pueda detener el mover de Dios, el derramamiento de tu Espíritu en nuestra vida. Así que te pido en este momento, Señor, que traigas a la memoria de cada uno de tus hijos, incluyéndome a mí, si hay algo en nosotros, Señor, algún resentimiento, alguna falta de perdón, alguna amargura, si hay contienda, Señor, si hay algún tipo de arrogancia o de soberbia o de celos o de envidia, Señor, lo queremos rendir a ti en este momento. Si debemos perdonar a alguien, querida iglesia, hazlo. No permitas que nada detenga el mover de Dios en tu vida. Y la falta de perdón, la arrogancia, es una de las cosas que más bloquea el mover de Dios. Señor, queremos tener corazones limpios delante de ti. Queremos tener la actitud correcta delante del Señor para que podamos ser odres que están listos para recibir el vino nuevo. Y como iglesia, Señor, queremos ser colectivamente ese odre, Señor, que permanece en unidad para que continuamente estemos propiciando el mover de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo, porque queremos seguir operando en el poder sobrenatural de Dios. Queremos seguir andando en el Espíritu mientras testificamos acerca de Jesucristo. Esto es lo que tú has ordenado, Señor. Así que nos disponemos, Padre. Señor, si tienes que quebrantar nuestro corazón, hazlo, porque no queremos estar en una posición rebelde que se resiste, Señor, de lo que evita que venga la unidad. Ayúdanos, Señor, a perdonar, y ayúdanos por sobre todas las cosas a mantenernos en unidad, para que el nombre de Jesús continúe siendo glorificado en nuestro entorno. Oramos todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y decimos todos amén, amén y amén.